en esta jornada con Rodrigo Gómez de la Torre. Él es ex delegado ante el Consejo Nacional del Trabajo Empresario. También estará con nosotros Angie Toapanta, coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo. Con ellos hablaremos sobre los debates que se hacen ahora respecto a la posibilidad de emprender en reformas laborales y de la seguridad social, cómo nos encuentra este 1 de mayo a los ecuatorianos, a los trabajadores en el país. Más adelante también estará con nosotros Fernanda Racines, vicealcaldesa de Quito. Con ella hablaremos sobre la coyuntura en la ciudad y este proceso de revocatoria en contra del alcalde de la capital, Pavel Muñoz. 7:46, les invitamos para que se queden con nosotros. Este jueves 1 de mayo, en Punto Noticias, no se pierda las entrevistas con Alexis Moncayo y Licenia Espinel. Rodrigo Gómez de la Torre, ex delegado ante el Consejo Nacional del Trabajo. Angie Toapanta, coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, Reformas Laborales y Seguridad Social. Fernanda Racines, vicealcaldesa de Quito. Proceso de revocatoria de mandato del alcalde Pavel Muñoz. Le invitamos a no perderse de nuestra parrilla de invitados y a seguirnos en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia. También en nuestro canal de YouTube como Radio Pichincha Multimedia. Punto Noticias. Pichincha, la radio de las noticias. Licenia Espinel y Alexis Moncayo comparten un diálogo con el invitado. Punto Noticias. 7 de la mañana con 48 minutos, 7:48 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, exdelegado ante el Consejo Nacional del Trabajo, representante ganadero también, empresario. ¿Cómo está, Rodrigo? Qué gusto saludarle en los tiempos. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Estamos en 1 de mayo, en fecha que se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Lamentablemente en el Ecuador, más de 3 millones de personas tienen trabajo, digamos, adecuado, un poquito más de 3 millones, pero la gran mayoría está en la informalidad o en el subempleo. No nos encuentra con buenas cifras de esta recordación del Día Internacional del Trabajo y se habla ya de la necesidad de emprender reformas laborales que mantienen expectativa al sector de los trabajadores y a la ciudadanía en general. ¿Cómo mira usted o en qué estado cree usted que nos encuentra esta conmemoración? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, qué grato estar acá. Primeramente creo que hay que hacer un poco de historia. En el año 2014 nosotros tuvimos un empleo pleno que llegó al 49.6%. En el 2015 se emprendieron ciertas reformas laborales que el mismo Frente Unitario de Trabajadores, y al cual yo me sumé al discurso, se hablaban de la ley de injusticia laboral. Ya, esto de aquí podemos recordarlo, y hoy día lo recuerdo con muchísimo afecto a mi amigo Mesías Tatamuez, quien ya no nos acompaña, pero hablábamos de estas reformas. A raíz de estas reformas laborales, en el 2015, ya cerramos el 2015 con más o menos del 46, me parece que cerramos del 49, al 46%. Luego seguimos reduciendo el empleo pleno hasta que llegamos al año 2019 con el 38% de empleo pleno. O sea, ya veníamos viendo que la situación de rigidez laboral se venía complicando, y en el 2018 particularmente, una consultora, Deloitte & Touche, ya habló de la necesidad de hacer ciertas adecuaciones al código, en términos de que, y había una lámina que la recuerdo claramente que decía, los 15 trabajos que hace 15 años no existían.
El mundo, a través de los procesos tecnológicos, se venía ya modernizando en una necesidad de una flexibilidad laboral por las realidades, por las nuevas realidades. Esto hablo al 2019. El 2020 nos agarra con la bata alzada y nos plantea una realidad completamente distinta y nueva. Nos damos cuenta que la pandemia nos obliga al confinamiento, tenemos que encontrar nuevas formas de sostener empleos. Recordemos que la encuesta telefónica del 20 nos llevó a un empleo pleno del 20%, y ahorita nos mantenemos en los últimos años, 21, 22, 23, 24 y 25, entre el 33 y 35% de empleo pleno. Todavía muy distante a lo que estábamos en el 2019. Definitivamente, y con esto concluyo, se han presentado en el 2021, 22, 23 y 24, un poco menos, también ajustes salariales muy por encima de la realidad económica del país, que derivó en que este diciembre que cerramos sea un diciembre complejo, porque es la primera vez desde que yo llevo datos, por lo menos, o desde que yo analizo datos, que diciembre es el mes que tiene menos empleo pleno que noviembre, cuando es diciembre un mes de alta contratación temporal por efectos de la Navidad. ¿Cómo está, Rodrigo? Un gusto saludarle, buenos días. Las actuales circunstancias del país, digamos, no son las mejores, ¿no? Entendemos que hay una situación económica compleja y hay una situación de inseguridad que, como bien lo alertaba hace un par de días atrás del Banco Mundial, si no se atiende de la manera adecuada, difícilmente nos va a ayudar a países como Ecuador. Citaban otros ejemplos, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de Ecuador. Va a dificultar que países como el nuestro logren dinamizar el sector productivo, el empleo, etcétera. Entonces, la violencia que se ha recrudecido en los últimos años, ¿cuánto también ha afectado a este fenómeno, ¿no? Porque hay seguramente muchos locales, negocios, empresas que han cerrado, ya sea por las extorsiones o por cómo la inseguridad ha ido ocupando territorios y casi que gobernando territorios. Creo que el caso más patético es el de Durán, y lo explicaba en un artículo el día de ayer en el portal digital Primicia, una conocedora académica en temas de seguridad. Creo que es el ejemplo más claro, ¿no? El de Durán. La inseguridad, ¿cuánto ha terminado de afectar a todo este fenómeno que usted venía resumiendo? A ver, creo que lo de Durán ya es un caso de casi de estudio, porque hay una historia de muchas decenas de años con respecto a Durán. Pero aquí yo creo que la inseguridad es simplemente algo que complementa una situación compleja de la cual el Ecuador no ha estado claro. Ahora, ¿qué camino quiere seguir el Ecuador? Y perdón por un comentario un poco polémico, ¿es más abrazos, menos balazos, o queremos seguir la otra línea que tiene que ver con que los delincuentes tienen que estar en la cárcel, y si tienen que y mientras estén en la tierra, pues que estén en la cárcel, y que si Dios les perdona, que sea en la otra vida? Vemos el caso de México, que está complicado, que es el primer caso, y vemos el caso de El Salvador, que está convirtiéndose en uno de los países ejemplos de estabilidad y de inversión, porque ya se ha convertido en pocos años de uno de los países más seguros de América Latina. No me atrevo a decirte cuál es el camino, porque eso sería muy ostentoso de mi parte. Creo que he conversado con varios académicos con respecto al tema de inseguridad, y la situación no es fácil de controlar. Pero sí ha abonado considerablemente. Adicional a eso, que tengas una estructura laboral extremadamente rígida, tampoco ha ayudado, porque como mencionaba las cifras, antes del boom, porque aquí hay un boom de la inseguridad que comienza con las matanzas en las cárceles en enero del 21, en el gobierno, inclusive en el gobierno de Moreno, no en el gobierno de Lazo. Realmente lo que vemos es que ya veníamos con el problema arrastrándolo mucho tiempo atrás,
y más bien lo que necesitamos es ver cómo encontramos mecanismos más flexibles de trabajo, donde el acuerdo entre trabajador y empleador, con un control y monitoreo de que no haya abusos, obviamente, sea el camino más adecuado para poder seguir construyendo soluciones, porque aquí hay un detalle. Nosotros tenemos que defender los derechos laborales, sí, pero también tenemos que reconocer que la gran mayoría de ecuatorianos, y bien lo mencionaba Licenia, no tienen empleo. Entonces, ¿de qué derechos estamos hablando? No hay nada más precario que no tener empleo. Y ahí vemos un tema fundamental, lo que yo mencionaba. Septiembre, si no me falla la memoria, tendría que revisar los números, septiembre me parece que habíamos llegado a, y no me gusta hablar en porcentajes por varias razones, habíamos llegado, según cifras del INEC, sobre los 3 millones. En diciembre estuvimos en 2.800.000 de empleados plenos. Entonces, algo más, además de la inseguridad hay. Sí, en diciembre del año pasado podemos sumar apagones, podemos sumar contracción económica, pero seguimos sumando aspectos en donde tenemos que ir viendo ya nuevas alternativas. Y lo voy a decir claramente, los últimos 15 años, desde el 2008 para ser exactos, nos ha encantado las reformas tributarias donde sostenemos al aparato estatal en desmedro del emprendedor, en desmedro del emprendimiento, en desmedro de la generación de empleo en el sector privado. Tan es así que al día de hoy, el día de ayer, la noticia del diario La Hora, ya que estamos mencionando medios, también decía que cada vez se ahonda más el temor a querer emprender. Algo así estaba el titular, que de hecho lo comenté porque me llamó la atención. Aquí tenemos una altísima tasa de emprendimientos por necesidad, pero estos emprendimientos por necesidad, por miedo a las regulaciones laborales, particularmente las implementadas en el 2015, no contratan. Es trabajo familiar, es trabajo de amigos, es trabajo que puede caer, si quieren, en la informalidad, pero es como se están tratando de sostener para generar un ingreso a la familia. Entonces, ese es un tema que donde el gobierno tiene que actuar, no para ser un inquisidor, sino más bien ser un facilitador para que la actividad económica pueda crecer a pesar de los problemas de inseguridad, como es el caso que vivió Colombia durante muchísimos años con las guerrillas. Rodrigo, le voy a pedir unos minutos para darle la bienvenida a nuestra invitada también, Angie Tuapanta, coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo. Rodrigo ha señalado que a raíz del 2015 la rigidez de la ley laboral ha generado en cierta manera o ha profundizado el tema del desempleo. A su criterio esto es así. Las leyes laborales en el Ecuador son tan rígidas que impiden a las empresas contratar más empleados, tomando en cuenta la realidad ahora del país. De acuerdo a cifras del INEC, el sector privado precisamente es el que más empleo está generando, seguido por los independientes o los emprendedores, como dice Rodrigo, y tercero el Estado que antes era el gran empleador, ahora se ha resignado a un tercer puesto. ¿Es culpa de la ley que no haya tanto empleo? Muchas gracias, Licenia, Alexis, un buen día para todos y para todas. Yo creo que realmente... Un segundo que está apagado el micro. A ver, veamos. ¿Hola? No. Bueno, vamos a esperar un segundito que nos... A ver, ahí. Hola. No, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Yeah. Sí, ahí sí me escuchan. Muchas gracias, un buen día con todos y con todas. Bueno, yo creo que realmente tratar de culpar a la norma, sobre todo los problemas laborales, es de entrada un error y una falacia. Me parece que cuando analizamos el mercado de trabajo no es solo la norma, sino que hay que revisar otros componentes. Pero en vista de que la pregunta ha sido muy concreta, yo más bien debo decir que ha sido todo lo contrario. Desde el 2015 en Ecuador hemos visto una serie de reformas que tienden a la flexibilidad
flexibilización laboral. Es desde ese año cuando cambian algunas circunstancias en la Constitución de la República, cuando se reducen los derechos sindicales, cuando se crean contratos a la carta. Hoy por hoy, siempre decimos, tenemos más de 40 formas contractuales. Es después del 2015 cuando viene la emergencia sanitaria y aparece la ley humanitaria, por ejemplo. Es después de 2015 cuando aparece el incremento del IVA, cuando aparece la crisis energética, entre otros factores, ¿no? Y en ese contexto, los gobiernos, a partir desde ese momento, han estado solamente impulsando reformas regresivas y flexibilizadoras en contra de las personas trabajadoras. Yo solamente quiero decir algo que me parece muy... El bloque de seguridad asume... Y es que, si bien es cierto, más del 50%, casi el 50% del empleo lo está generando el sector privado en este momento, asimismo, más del 50% de los trabajadores del sector privado está en el subempleo. Y eso es una cifra que debería alarmar, porque más allá de decirnos que necesitan crear empleo, lo que realmente debemos preguntarle al sector empresarial es por qué está generando empleo precario y si es que eso no le preocupa. Bienvenida, Angie. Ahí quizás la pregunta es también ¿por qué esos niveles tan bajos de generación de empleo y no en las condiciones que establecería o debería, digamos, que establece la ley y que debería hacerse, ¿no? Los contratos a través de el IES, el pago de las horas de extras, etcétera, etcétera. ¿En qué periodo además se produce este efecto y este fenómeno? Claro, lo cierto es que tenemos una política laboral que existe en la norma, que existe incluso en acuerdos ministeriales, pero que no alcanza a cumplirse. Quienes son obligados a cumplir esto, obviamente, es el Ministerio del Trabajo para vigilar el cumplimiento de las obligaciones, pero tiene una capacidad muy reducida de actuación y eso ocasiona que el sector empresarial tenga una suerte de carta blanca para no cumplir con la norma. Si a esto le sumamos el hecho de que el Ministerio del Trabajo siempre ha estado representado por personas del sector empresarial, hay una contradicción o una suerte de intereses cercanos entre el empresariado y la institución encargada de vigilar derechos laborales, por lo cual las normas no se cumplen. Entonces, realmente sí nos preocupa porque la calidad del empleo se está reduciendo en el país. Cada año es peor. Yo recuerdo que el año pasado estuve aquí justamente un 1 de mayo conversando sobre esto y ya advertíamos que hay una preocupación de que la calidad del empleo está empeorando y esto no ha mejorado un año después, más bien ha empeorado. Es muy doloroso ver cómo más del 50% de la población hoy está en el sector informal. También es muy doloroso ver cómo más del 20% de la población se encuentra en el subempleo o en otro empleo no adecuado y solamente 1.7 millones de personas tienen un contrato de trabajo registrado en el sector privado, es decir, un contrato que les puede dar algún grado de estabilidad por su característica indefinida. Y eso automáticamente excluye de los derechos laborales o del amparo de la norma laboral a otras personas trabajadoras que son alrededor de 8 millones. Yo insisto en que más allá de preguntarnos o exigirnos a las y los trabajadores que reduzcamos nuestros derechos para que el sector empresarial pueda crear, entre comillas, empleo, lo que debe preocuparles es que el empleo que están generando hoy por hoy es un empleo precario. Ese 48% de personas que están empleadas en el sector privado tienen contratos precarios en su mayoría. La ministra del Trabajo ha estado muy feliz, por ejemplo, de que se generen nuevos contratos, a decir por ella, en sectores o empresas como el Tuti, por ejemplo. Pero más allá del número de contratos que hoy por hoy tenga el Tuti, lo que hay que preguntarles es a las y los trabajadores si es que están contentos con las condiciones del trabajo que les ofrece el Tuti. Y ahí creo que la respuesta salta a simple vista. Tal vez ni siquiera necesitamos preguntarle a un trabajador del Tuti cuáles son sus condiciones laborales. Creo que basta ir a una de estas tiendas para poder hacer una observación y tener una conclusión personal, si se quiere. Entonces, más allá de la cantidad, nos preocupa la calidad. Y con miras a eso, me preocupa aún más que el sector empresarial insista en que lo que requiere es más flexibilidad. Mientras ellos pidan flexibilidad y nosotros calidad, creo que no está habiendo puntos de encuentro. Rodrigo, el sector empresarial, ¿qué tiene que decir al respecto? O desde su punto de vista, más flexibilidad. Nuestra invitada dice que hay suficiente flexibilidad en los contratos laborales que existen actualmente. Entonces, ¿hasta qué punto necesitamos aún mayor flexibilidad para generar más empleo? Perdón, tuve un pequeño corte de comunicación. A ver, yo creo que es importante entender y analizar las cosas pre-pandemia y post-pandemia.
porque la pandemia sí nos demostró muchas cosas. O sea, no fue un evento político, no fue un evento de los empresarios, fue un evento global, mundial, en donde las situaciones nos obligó a ajustarnos de formas distintas. O sea, no es que es un tema ideológico. Creo que es importante analizarlo y por eso inicié con respecto a qué pasó cómo estábamos los números en el 14, temas absolutamente pragmáticos. En el 2015 se implementó la estabilidad indefinida a través de cumplirse los 90 días. Se implementaron algunas cosas que en el 16, en el mismo periodo de gobierno, ya el gobierno comenzó a ver que la caída de empleo era tan grave que se implementó la siguiente reforma laboral, en donde ya se habló de seguro de desempleo, ya se habló de la necesidad de reducir las horas y jornadas laborales, y esto surgió desde el gobierno, porque no fue debatido ni siquiera en el Consejo Nacional del Trabajo. Esto surgió desde el gobierno. Reducir la jornada laboral a 6 horas de manera justificada, poder reducir el número de días ampliando la jornada laboral hasta 10 horas por 4 días, manteniendo las 40 horas. Esto fue en el 2016. En el 17 se cambia de gobierno, luego vemos 17, 18, viene el 19, viene las cifras del 19, donde yo hago mención a este estudio, no para el Ecuador, hago este estudio sobre la realidad mundial de las nuevas implementaciones laborales que no se habían pensado y que no eran aplicables a través del código vigente, y el 20 viene la pandemia. Y más bien el 19 a nivel de Consejo Nacional del Trabajo, en base a acuerdos entre trabajadores y empleadores, donde, y pongo nombres y apellidos, Edgar Zarango entró al Consejo representando al Frente Unitario de Trabajadores, que luego se opuso a lo que Edgar validó, se llegaron a un sinnúmero de acuerdos, donde curiosamente uno de esos acuerdos es ver cómo darle más derechos a los trabajadores, donde está el tema de la jubilación patronal, que hace 2 días la ministra ha planteado una reforma al artículo 261, si no me falla la memoria, para ver cómo hacer que no sean 20 años con un solo empleador, sino que puedan ser múltiples empleadores. Esto fue acordado en el 19, precisamente buscando mayor equilibrio. Y antes del 15, para irme más atrás todavía, cuando se hacían los análisis de competitividad mundial, ya no los tenemos disponibles, había 3 problemas para el Ecuador. Temas tributarios, no solamente por excesos de tributos, sino por la variabilidad y la incertidumbre de qué va a pasar con los impuestos. Segundo, temas normativos, excesivos permisos, excesiva normatividad y altísima rotación y tramitología. Y el tercero, cambiando el orden de los diferentes años, en los temas laborales. Y era un estudio comparado respecto a otros países. Entonces sí creo que es importante identificar los diferentes periodos. Ahora, que hay ciertas condiciones laborales al día de hoy que no están. Hay muchos trabajadores hoy en día, gente que está trabajando, que lo hace a través de plataformas, lo hace de manera remota, pero no lo hace en el Ecuador. Están trabajando para empresas norteamericanas, tienen muy buenos ingresos. Sí, calificaría como precario porque no están cumpliendo el 100% de la normativa local, pero están en mucho mejor condición de vida. Es una minoría todavía, pero es una minoría que en los últimos 3 años ha venido creciendo de manera importante. Ahí no será más bien de ir pensando, les planteo a los dos esta inquietud, ¿no? Por esta facilidad que nos permiten las tecnologías, y creo que ahí, digamos, si bien las tecnologías son un mecanismo y una herramienta súper útil, pero también se convierten en una amenaza para el trabajador, ¿no? Hay un estudio, ayer lo citaba en la primera entrevista, que dice que en trabajos administrativos a 2030 va a haber una reducción del 20% de personal, y en trabajos operativos 30%. Entonces, sí, tengámoslo en cuenta eso, ¿no? De que la tecnología, la inteligencia artificial es una muy buena herramienta que va a facilitar mucho los temas de producción, etcétera, de conocimientos en el futuro, pero eso también va a impactar en el mercado laboral.
por un lado. Por otro, esa facilidad de hacer negocios a través de plataformas, digamos, ¿no será que plantea la posibilidad de establecer nuevos mecanismos de tributación? Es decir, acá había plataformas que hacían mucho dinero y que cobraban mucha plata, pero que no pagaban impuestos, ¿no? Se me ocurren estas plataformas de entretenimiento y no pagan impuestos. Entonces, quizás por ahí el Estado, incluso pensando en que para cubrir los déficits que tiene el actual gobierno, no estoy pensando en uno de izquierda ni nada por el estilo, en el actual, va a tener que empezar a pensar una reforma tributaria que alcance a estas plataformas. Angie, empezamos contigo. Bueno, yo primero quiero decir una cosa muy puntual. Tenemos ya en la normativa laboral ecuatoriana, primero, jornadas reducidas menores a 8 horas, lo que da como consecuencia salarios inferiores. Tenemos también la posibilidad de tener contratos a plazo fijo, contratos continuos, contratos discontinuos. Tenemos contratos por sectores turístico, agropecuario, entre otros. Tenemos, por supuesto, también la posibilidad de que el empleador solicite jornadas especiales de trabajo, ahora hasta de 10 horas. Tenemos la posibilidad de que los empleadores contraten jornada parcial y con eso reduzcan lo que ellos llaman costos de contratación y nosotros llamamos derechos laborales. Y aún así nos están pidiendo todavía más flexibilidad. Yo creo que el sector trabajador ya ha perdido bastante, ha cedido demasiado sus derechos laborales, que dicho de paso siempre fueron irrenunciables, pero lamentablemente por reformas regresivas esta es la situación hoy por hoy. Entonces realmente no entiendo qué más flexibilidad requiere el sector empresarial. Tal vez, yo insisto, la norma laboral no es el problema y de pronto sí deberíamos regresar la mirada al sector económico, y ahí me anclo un poco más con lo que tú mencionabas, Alexis, porque creo que la tecnología y el trabajo sí es una realidad que está cambiando la forma en la que ejercemos todo. Y eso implica, por ejemplo, en el mundo del trabajo, que ahora se está utilizando tecnología para deslaboralizar. Esto quiere decir que cada vez más empleadores utilizan la tecnología para no regularizar a los trabajadores con contratos de trabajo y afiliación a la seguridad social. Pongo ejemplos rápidos. Trabajadores de plataformas que tuvieron su boom en el 2020 en medio de la pandemia. Ninguno de esos trabajadores fue reconocido como tal, a pesar de que internacionalmente se discutió aquello y se reconoció que en efecto debían ser regularizados, pero a propósito de la tecnología y de que la empresa principal se encontraba fuera de Ecuador y se encontraba concretamente en Europa, veíamos imposibilidades para poder tener una regulación. Ese es un ejemplo muy concreto que se ha externalizado en muchos casos. Piensen ustedes en que muchos trabajadores hoy por hoy con teletrabajo realizan actividades por fuera de Ecuador, para Estados Unidos, para Europa, para el norte global, y ahí, hasta ahí es como que no alcanza el derecho al trabajo. Creo que también es hora de pensarnos en cómo alcanzamos esto que ya nos supera, que supera lo nacional y que llega a ser internacional. Y por otro lado, creo que sí puede haber un porcentaje de reemplazo de ciertos trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, creo que eso no ha sido una preocupación del sector empresarial. Me parece que siempre ha sido una preocupación justamente del sector de trabajadores, porque seguimos reconociendo que el trabajo es una fuente de ingresos que nos permite desarrollar la vida. Siento yo, por lo que he escuchado, que más bien el sector empresarial pretende utilizar la tecnología justamente con el fin de reducir costos laborales, maximizar la producción. Todo esto bajo la idea de innovación y competencia, sin atender al factor humano que se encuentra detrás. A mí me encantaría, por ejemplo, que los empleadores pensaran en implementar tecnología para facilitar las condiciones de trabajo de las personas, para reducir la jornada laboral sin afectar el salario, para reconocer que hoy por hoy trabajamos más, pero tenemos una peor calidad de vida. Me encantaría que los empleadores piensen en utilizar la tecnología en ese sentido, pero me parece que va en una línea contraria. Rodrigo. A ver, creo que yo quisiera regresar un poco en el tiempo, más o menos unos 125 años más atrás. 1850 se inicia el uso del tractor agrícola, ¿ya? El tractor agrícola con motores a vapor obviamente desplazó empleo, ¿ya? Eso es una realidad. En una época en la cual estamos hablando que es casi a finales de 1800, cuando se da el tema de los derechos laborales, cuando viene la primera revolución industrial. Creo que si el mundo no se va actualizando, podríamos regresar a labrar la tierra nuevamente con pala y azadón, o tal vez con pala y azadón elaborados en madera para no incluir a los metales. Y perdón que me vaya a un extremo,
pero más bien lo que tenemos que hacer, la normativa, tiene que irse actualizando a las nuevas realidades. No podemos pretender bloquear realidades. De hecho, en el caso de Perú y Colombia, por el tema de unos excesivos derechos laborales que desequilibraron la balanza y comenzaron a perder empleo pleno, hay inclusive resoluciones de corte constitucional en donde se habla y se menciona que los derechos de unos pocos no pueden ser los que afecten los derechos de la gran mayoría de acceder a un empleo. Si tenemos un puesto de salchipapas, ¿ya? Y el señor de las salchipapas vende 100 platos diarios. 100 platos diarios, ¿no? Para poner un número. Y con esos 100 platos diarios le permite pagar un colaborador de medio tiempo. Y le decimos a este señor que vende 100 salchipapas que ya no tiene que pagar solamente el medio tiempo para las 4 horas, sino tiene que pagar por 8 horas para 4 horas efectivas. Y sigue vendiendo las 100 platos de salchipapas. El señor va a decir a su colaborador: discúlpame, pana, pero lamentablemente no tengo de dónde pagarte. Eso se llama pragmatismo. Y eso es lo que no podemos desconocer. Tenemos que ir analizando las realidades. Cuando estamos hablando, veamos un rato el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el famoso call center, y le escuchaba al presidente del IES días atrás. El call center trabajaba 8, 10 horas diarias y daba citas, como se dice en criollo, casi daba citas post-mortem, porque te daba cita para una urgencia después de 6 meses, 8 meses, 10 meses. Están implementando ahora un nuevo sistema con inteligencia artificial en que busca la cita más idónea en el menor tiempo posible y está generando citas hasta las 48 horas, lo que le escuché. Eso es lo correcto, y da citas 24 horas al día. No podemos exigir que la gente trabaje 24 horas al día. Para eso existen los 3 turnos. Pero si podemos ser más eficientes, más eficaces, pues es lo que tenemos que hacer. El mismo caso de la radio. Podemos quedarnos en la radio sin utilizar tecnología. Quedamos en la radio con la señal tradicional a través de los radios de dial y no salir en plataformas digitales. Cuando ahora las plataformas digitales probablemente están moviendo mucho más. Canales de televisión que tienen a veces más vistas a través de YouTube que a través del mismo canal. Entonces, si nosotros queremos hacer pretender que la tecnología no es parte de nuestra vida diaria y que no es parte de nuestra realidad, estamos completamente fuera de foco. Exactamente, porque es parte de la realidad. El planteamiento es qué debemos hacer y cómo debemos plantearnos como país, como trabajadores, como gobierno, para enfrentar esas condiciones. O sea, yo no estoy satanizando la tecnología, creo que me interpretó mal el entrevistado. Yo no estoy satanizando la tecnología, lo que estoy diciendo es los seres humanos, cómo tenemos que hacer para evitar que la tecnología impida que se sigan incorporando más manos de obra al trabajo. A ver, Alexis, ahí no te interpreté mal, estaba haciendo una aclaración adicional. Lo que yo menciono es, tenemos que usar la tecnología. A lo que tú sí te referías es ver cómo les cobramos más impuestos. Ya, nos encanta cobrar impuestos, pero tampoco estamos viendo que muchas veces los impuestos están yéndose un poco por encima de otras cosas. La presión tributaria en el Ecuador ya está dentro de los rangos de América Latina, estamos con el 21%. El 21%, de los $100 que te ingresan, ya $20 se van al Estado. ¿Por qué no implementamos también mecanismos de eficiencia, de inteligencia artificial y de automatización en las labores estatales? En muchos temas que derivan en lo que mi abuelo, ojo, estamos hablando, mi abuelo murió en el 78 por un acaso, mi abuelo llamaba la semana de lunes. Tú llegabas y te decían, regrese la semana de lunes, y regresabas la semana de lunes y te mandaban a la semana del otro lunes. Y tienes trámites interminables.
Esos son temas que matan la eficiencia, atentan directamente contra la competitividad y evidentemente golpean a las actividades económicas. Cuando tú golpeas a la actividad económica, hacia atrás tú vas golpeando a toda la cadena, donde hay un sinnúmero de eslabones, y uno de esos eslabones es el empleo. La tramitología mata empleo. Eso es un tema que hay que decirlo y hay que ser frontales y claros. Y como lo digo, en los índices de competitividad mundial que se veían años atrás, estaba evidenciado ese como uno de los graves temas del Ecuador. Entonces sí tenemos que buscar mecanismos de corregir ciertas distorsiones. La legislación laboral, si bien data del 38, sí ha tenido un sinnúmero de reformas. A mi criterio, y esto lo coincidíamos, como mencioné, lo conversábamos con Mesías, lo hemos conversado con José Villavicencio. En el caso de la ley del 2015, todos estuvimos de acuerdo en que era una ley de injusticia laboral. Esa es una ley que atentó contra el empleo, que la del 16, tratando de corregir ciertos aspectos, ya no pudo corregirlos, y el empleo ha seguido cayendo. Más bien, las reformas que se plantearon en el 19 a nivel de Consejo Nacional del Trabajo, algunas de estas, que se implementaron en el 21, son las que mayores contratos de empleo están generando. Hay más de 180,000 contratos generados con los contratos del 2020, que ya nos planteó un mundo diferente. El planeta cambió. Telemedicina, teleeducación. Hagamos memoria, esta misma entrevista no era concebida fácilmente, porque todo era presencial y no veíamos la utilización digital. Y ahora vemos que hay implementadores de páginas web que no trabajan en Estados Unidos, que uno contrata y puede contratar y están en la India, o se fueron para el Asia, o están en cualquier parte del planeta. Y esa es una realidad. Ese no es un sueño, eso no es una circunstancia. O nos podemos colocar en países que ya tienen hasta bloqueadas sus redes digitales para no comunicarse con el mundo entero. Y eso es así, es la falacia del hombre de paja. Angie y Rodrigo, yo les pregunto, ahora están discutiendo una reforma a la jubilación patronal. La propuesta de la ministra de Trabajo es que esto no deje de ser una jubilación patronal y se convierta en una especie de ahorro, ¿no? Porque ya no sería solamente el ingreso proveniente del empresario, sino del trabajador. Los trabajadores han aceptado mesas de diálogo para analizar esta situación, porque termina convirtiéndose en un número muy limitado de trabajadores que se han beneficiado de este derecho adquirido. Pero la gran mayoría no lo han podido hacer, porque en las empresas, cuando un empleado está cerca de cumplir ese número de años necesario para hacerse de este beneficio, los despiden. Bajo la realidad actual, Angie, ¿amerita esa reforma a la jubilación patronal en los términos que está planteando la ministra? Para la gente que nos escucha, capaz vale decirle que la jubilación patronal es absolutamente diferente a la jubilación del IES. Estamos refiriéndonos a una reforma muy concreta del artículo 216 del Código del Trabajo, que plantea una posibilidad de jubilación a cargo de los empleadores, no del IES. Esa es una jubilación diferente. Y en ese sentido es cierto que la jubilación patronal lleva ya su tiempo, inició con otro propósito, y que actualmente los empleadores optan por despedir a las personas trabajadoras antes que entregar la jubilación patronal. De acuerdo con el Código del Trabajo, uno adquiere esta jubilación a partir de que ha cumplido 25 años trabajando para el mismo empleador, sea de manera consecutiva o no consecutiva. Y hoy por hoy la realidad laboral ya es diferente. Por los propios contratos inestables de trabajo, las personas trabajadoras ya no laboran hasta 25 años en un mismo lugar. Es decir, hay una alta rotación de trabajadores por las condiciones fácticas y con la ayuda de los contratos temporales.
También el Código del Trabajo establece que si es que el trabajador hubiera sido despedido entre los 20 y los 25 años, tendrá derecho a la jubilación patronal proporcional. En esa medida, lo que se ha entendido o lo que ha entendido el sector empresarial es que debe desvincular a los trabajadores antes del año 20, es decir, a los 18, 19 años, y eso es lo que realmente está pasando. Pero yo quiero ser enfática en decir una cosa: esto no es un problema de la existencia de la jubilación patronal, es un problema de la actuación empresarial. Es decir, no pasa solo con la jubilación patronal, pasa con cualquier otra cosa que signifique un derecho. Por ejemplo, si es que un trabajador ya lleva 5 o 6 años en una misma empresa, el empleador piensa en que el costo del despido puede ser mucho más alto y decide despedirlo antes o presionar una renuncia. Hay una práctica empresarial que subyace en la institución jurídica de la jubilación patronal y cualquier otra figura laboral. Entonces, no es un problema del derecho, es un problema de la práctica. Pero en atención a ese problema de práctica, lo que sí es cierto es que muy pocas personas acceden a la jubilación patronal y por lo tanto es necesario revisar la figura para que realmente el derecho exista, se garantice y no desaparezca. El sector trabajador en el año 2021, cuando presentó un proyecto de reforma al Código del Trabajo, ya hizo una primera propuesta y de hecho no fue la primera vez, es algo que ya se venía discutiendo en el Frente Unitario de Trabajadores desde el año 2012 o incluso antes, y se había definido que en efecto hay un problema con la jubilación patronal que debe ser reformada, no debe desaparecer y debe mantener su esencia. La propuesta del sector trabajador dista bastante de la propuesta que hoy ha presentado la ministra del Trabajo. El sector trabajador en el año 2021, cuando lo presentó ya formalmente en la Asamblea Nacional, y está en tramitación de hecho, un proyecto completo que incluye la reforma al artículo de la jubilación patronal, el sector trabajador indicó que la jubilación patronal debería ser una aportación por parte del empleador. Es decir, es el empleador en el que debería tener una aportación adicional para constituir un fondo de jubilación que al final, cuando el trabajador ya se jubile, sea patronalmente por los 25 años o sea por el IES, pueda significar o bien un incremento de la jubilación o bien un valor adicional que se entrega al final de la relación de trabajo. Más o menos como un fondo de ahorro, pero a cargo del empleador. ¿Por qué decimos esto? Porque no tiene sentido que se castigue la remuneración de las personas trabajadoras que hoy por hoy ya no alcanza y ni siquiera es suficiente para justificar una obligación de los empleadores. Eso es lo que no queremos que se pierda. La ministra, al contrario, lo que ha planteado es que este sea un fondo que se constituya por los aportes de la parte trabajadora y de la parte empleadora, lo cual obviamente desnaturaliza la jubilación patronal. Rodrigo. A ver, voy a tratar de ser muy sintético en términos de tiempo. Coincido plenamente con Angie. El Ecuador tiene doble jubilación patronal, pese a que cuando se creó el Código del Trabajo ya se venía viendo que este tema de la jubilación patronal vía Código del Trabajo debía desaparecer en un plazo de tiempo para ser sustituida por la del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la caja del seguro de aquel entonces, haciendo un poco de memoria. Esto no se dio y se consolidó como un derecho. Cometí un error hace un momentito atrás, sí, no es del 261, es del 216, gracias por corregirme, me confundí los números. Pero lo que se planteó en el 2019 fue: la rotación laboral estaba ya entre 4 y 5 años, no porque los empresarios sean malos, sino porque hay una tendencia en los trabajadores, particularmente más jóvenes, de buscar nuevos retos. Cuando uno tiene un trabajador, y hablemos de cualquier ejemplo empresarial, tú armas una estructura, un equipo de trabajo. Cuando alguien de ese equipo se te va, tú tienes que integrar a alguien que sustituya a esa persona, y el proceso de aprendizaje para que esa persona nuevamente, el equipo comience a trabajar adecuadamente, tiene un costo y tiene un costo alto. Por empleador es la alta rotación laboral. Hablamos rotaciones de 4 o 5 años. Ya el tema de los 18, 19 años, podríamos revisar estadísticamente, es cada vez inferior. Cuando vimos esto en el 19, justamente las cifras que plantea la ministra actualmente son las mismas.
solamente un 4% de la población con empleo accede a una jubilación patronal. Estaríamos hablando de que ya cumplió 20 años con un solo empleador. ¿Cuál fue la propuesta del Consejo en ese entonces? Que también dista de la propuesta de la ministra, y más bien me encanta escuchar que el Frente Unitario de Trabajadores haya asumido esta propuesta del Consejo Nacional del Trabajo en términos tan exactos. Era justamente crear que dentro del salario haya un pequeño porcentaje, no se determinó el valor, sobre el salario, donde se aporte a un fondo individual que podría ser administrado, sea por el BIES o por un fondo privado, que eso decide el trabajador, y que le permita crear un ahorro. Ahora, ¿qué tiene esto? No habíamos hablado del aporte del trabajador en ese momento, lo que sí plantea la ministra, pero nosotros sí planteábamos la necesidad de tener transitorias, porque si el día de hoy yo tengo 19 años de trabajo en una empresa y esta cosa entra en vigencia, la reforma al artículo 16 dice que tenga con un solo empleador o varios. Ya, pero ¿qué pasa? ¿Quién se hace responsable? Si yo comienzo a aportar desde mañana, ¿quién se hace responsable de mis 19, 15, 10 años previos? ¿Cómo se justifica eso? Esos temas, esos ajustes hay que determinarlos claramente. Entonces debe haber una transitoria para que a partir del año 10 hay que comenzar a provisionar este valor de la jubilación patronal. Si se lo provisiona en efectivo en una cuenta, se descuenta de impuestos. Si se lo provisiona en contablemente, pues no se descuenta de impuestos. Ahora, si lo hacemos a partir del año 1 y con múltiples trabajadores, y tú tienes un trabajador que por azares de la vida va a rotar 5 veces 4 años en cada empresa, llega al año 20 con su fondo de jubilación patronal intacto. Y la otra pregunta que nos habíamos hecho, que esto surgió desde los trabajadores. Reconozcamos que si alguien comienza a trabajar a los 20 años, a los 45 años, está todavía pollito y ya cumplió sus 25 años, ¿ya? Es que es verdad, Licenia, si nos ponemos a ver la expectativa de vida en los años 50, cuando se plantearon los temas de jubilación, era de 53 años. Ahora la expectativa de vida es de 82. De hecho, por eso la Ley de Seguridad Social, la del 2001, ya preveía que cada 5 años, de periodo de tiempo, se ajuste la jubilación patronal del IES un año más. Se vaya añadiendo un año más de aportes, y eso está en la ley vigente del año 2001. Pero regreso al tema de la jubilación. ¿Qué pasa si el trabajador a los 45 años tiene su fondo intacto y dice, ok, yo voy a seguir trabajando en la empresa? Eso pasa. Pero ahora yo quiero retirar este fondo porque quiero que mis hijos puedan montarse un emprendimiento. Y ese era un tema que quedó en discusión. Porque ¿qué podría hacer? Él puede retirar su fondo y arrancar con un nuevo aspecto en su fondo. Y esto de aquí no es una falacia. Esto es un tema absolutamente pragmático que pasa con todos los fondos de pensiones y todos los fondos de jubilación privados en el mundo entero, lo cual es muy interesante y debería estar considerado y contemplado en la propuesta de la ministra. Muy gentil, Rodrigo, muchísimas gracias por habernos atendido esta entrevista, por estar participando en este espacio. Muy amable también Angie, que ha estado con nosotros, a los dos, muy gentiles. Muy amables, gracias. Gracias. 8 de la mañana con 34 minutos, una pausa, volvemos. Inicio del espacio promocional y publicitario. Quito renace en mí cuando veo cómo las obras... Radio Pichincha, una señal que mueve tu día. Una frecuencia que vibra contigo y que conecta con todos. Somos más que radio. Te mantenemos siempre informado. Te contamos el otro relato. Y lo más importante, compartimos contenido que te hace pensar, reír y vivir. Cada día te traemos historias que conectan contigo. Estamos ahí, en tu trabajo, en la casa, en el bus y en todas partes.
Radio Pichincha, 95.3 FM en Quito y 94.5 FM en el noroccidente de la provincia. Somos la radio de las noticias. Recibe las últimas noticias, alertas y eventos directamente en tu teléfono. Es fácil y rápido. Busca nuestro canal de WhatsApp como Radio Pichincha y no te olvides de nuestro número 099-611-7795. Y listo. No te pierdas ni un detalle. Únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente al día. Radio Pichincha, la radio de las noticias. Los hechos noticiosos no se detienen y al caer la tarde te lo contamos de manera sencilla y directa. No te pierdas las últimas novedades en Bajo el Ocaso. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con Adrián Acosta por Radio Pichincha. Enciende la señal de Radio Pichincha. Inicia tus mañanas informándote junto a Wilson Robalino, Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Punto Noticias, primera emisión. Amplía su cobertura para llevarte las noticias minuto a minuto y ponerte... Licenia Espinel y Alexis Moncayo comparten un diálogo con la invitada.